Viendo el contrapunto del día en vivo y en directo por TVPTS, el canal de la izquierda. Las tapas de los diarios La Nación y Crítica sacan hoy la crisis en la que se encuentra el Hospital Posadas en el conurbano bonaerense. Es el hospital que más derivaciones por gripe A tiene del país. Aproximadamente se estima que allá hay 7 muertos en ese hospital por la gripe porcina. Y en los relatos tanto de La Nación como de Crítica se cuenta que los médicos están agotadas, las camas son insuficientes, todos rectifican lo que es un secreto a voces, que es la cantidad de contagios es mucho mayor a la informada oficialmente. Por otro lado, se relata también en estos dos diarios opositores que efectivamente están usando la situación de el Posadas para la campaña electoral, se relata que en pediatría hay esperas de hasta 8 horas y que los problemas de logísticas incluyen, por ejemplo, la falta de agua caliente, fallas de infraestructura y médicos que comparten en las guardias camas cuchetas en las que duermen más o menos 2 horas. En nuestro programa de hoy estamos con Luis Zucker. Es delegado, es enfermero del Hospital Posadas, es delegado de la Comisión Interna de ATE en el Hospital Posadas y también es candidato a primer concejal por el partido de 3 de febrero en el conurbano bonaerense. ¿Qué tal, Luis? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido al Contrapunto. Bueno, efectivamente hoy en los diarios, por lo menos en las tapas de estos dos diarios, se habló de esta noticia. ¿Cómo es la situación del Posadas a nivel del conjunto del hospital, no solamente la situación de los médicos? No, en general el discurso se apoya en una que vienen saliendo los diarios, se refleja en una realidad, que es que en este momento el Hospital Posadas está concentrando cientos de casos de pacientes con sintomatología positiva. Lo que tanto Clarín como La Nación nos dicen, que en este momento están utilizando estas denuncias en una pelea que es netamente electoral y que después, con el correr de los días, de los meses, se olvidan del estado calamitoso de la salud pública, es que hay una crisis del conjunto del sistema sanitario y que el Hospital Posadas no escapa de esa situación. En ese sentido, incluso saliendo un poco del hospital, es indignante ver a la ministra Ocaña, que en estos días intenta plantear que para descomprimir la situación, con la presentación de estas camionetitas sanitarias que muchos verán en las distintas plazas, que bajo el discurso de descomprimir la situación de colapso de las guardias. ¿Cuál es la función de las camionetas sanitarias? En un sentido, descomprimir para que la gente no acuda tan masivamente a las guardias de los hospitales que están desbordadas. No sé, es altamente impactante ver a las 5 o 6 de la mañana colas de 100, 150 mujeres con sus hijos bajo este frío invernal, esperando para ser atendidos. El problema que el gobierno pretende tapar con el dedo del sol con esto, que no va a la raíz profunda, que es que los hospitales no pueden dar abasto ante esta pandemia. Ahí en provincia de Buenos Aires, digamos, en lo que se escuchó hoy todo el día en las radios, se lee en los diarios, lo que se cuenta o lo que destaca mucho de los pacientes es la voluntad que ponen los médicos, la voluntad que ponen los enfermeros, pero eso es como un doble discurso en el sentido de que por un lado cargan con un elogio, digamos, pero por otro lado también toda la situación de los hospitales carga sobre los trabajadores del hospital. ¿Cómo es la situación a nivel de los medicamentos? ¿Qué es lo que a nivel de la previsión se está haciendo, la prevención se está haciendo en los hospitales? Bueno, el Posadas por lo menos. En cuanto a prevención, salta a la vista que no existe ningún tipo de prevención, ni primaria, ni periférica, que ahora lo que estamos viendo es el acudir de, no casualmente, los sectores que no tienen obra social, que no tienen ningún tipo de cobertura. Sin ir más lejos, la mayoría de los pacientes que ingresan, no ingresan solamente padeciendo esta gripe, sino que en su mayoría son chicos desnutridos, con afecciones respiratorias previas, adultos en la misma situación, lo cual hace aún mucho más crítico su tratamiento. El personal del hospital de conjunto, ya que los medios vienen reflejando mucho la situación de los médicos, pero de conjunto hay un esfuerzo enorme y en un sentido el hospital funciona gracias a la voluntad de sus trabajadores, porque desde la dirección del hospital en particular no hubo ningún tipo de planeamiento, ningún protocolo efectivo. Eso te iba a preguntar, ¿ustedes han sido convocados por la dirección del hospital para poder tomar de conjunto esta situación? ¿Se pagan las horas extras? ¿No se pagan? ¿Ustedes
pacientes están medicados, digamos. ¿Cómo es ser un enfermero en medio de una crisis hospitalaria por gripe A? El hospital actualmente secretó la emergencia sanitaria. Hace aproximadamente más de un mes, las autoridades del hospital convocaron una reunión donde participaron cerca de 800 trabajadores, donde se discutió que venía esta crisis y que la teníamos que poner el pecho entre todos, desde las autoridades, el gobierno, los trabajadores, cuando acá está muy en claro de que no, de que los hospitales vienen funcionando gracias a los trabajadores, que no hay ningún tipo de inversión, de que, sin ir más lejos, por lo que te decía, de que el hospital funciona gracias a sus trabajadores, los médicos que están en las guardias, que por ejemplo, que pasan muchísimas horas ahí, ya hay casos positivos de 3 médicos, por ejemplo, ya que el gobierno maneja tantas cifras, esta seguramente no la va a manejar. Incluso hay decenas de trabajadores que preventivamente están tomando retrovirales por estar en contacto con los pacientes y no contar con las medidas de aislamiento adecuadas. Es más, en esta reunión que te comentaba yo, fueron los trabajadores de los distintos servicios los que plantearon la necesidad de un correcto aislamiento de los pacientes, ya que, para darte un ejemplo nada más, el sector de terapia intensiva, que es un sector donde los pacientes están con muy bajas defensas por las condiciones en las que se encuentran, justo al lado se puso un sector de aislamiento. O sea, un sector donde van los pacientes con gripe A o por lo menos con una sintomatología compatible. Exacto. Bueno, y en ese sentido comparten el pasillo que le faltan vidrios, que el personal transita de un sector a otro, donde los familiares de los pacientes transitan de un sector a otro, y 3 semanas después nos encontramos con más de la mitad de los pacientes con gripe A, de terapia intensiva. Vos, además de ser delegado del Hospital Posadas, de la Comisión Interna del Hospital Posadas, sos candidato a concejal por el partido de 3 de febrero. ¿Qué relación tiene esta emergencia sanitaria, este colapso del sistema hospitalario con tu candidatura? O dicho de otra forma, ¿por qué decidiste en estas elecciones ser candidato del Frente de Izquierda? A su vez integro la agrupación Marrón Nacional de compañeros estatales y participan 21 compañeros más del hospital, entre ellos reconocidos compañeros como Graciela Moglia, Emanuel García, Carlos Pintos, que empezamos a discutir la necesidad de que los trabajadores no teníamos que estar circunscriptos solamente a la discusión económica, salarial, sino también, ya que los dirigentes de nuestros sindicatos apoyaban a distintas variantes patronales, fue una rica discusión de cara a todos los trabajadores de por qué teníamos que participar. Y en ese sentido nos permitió incluso clarificar muchas ideas que teníamos acerca de que la crisis tan profunda del sector donde estamos necesita una salida de la misma magnitud. Y en ese sentido nos permitió discutir muy claramente cuál era la política que veníamos levantando con decenas de compañeros como parte de la campaña. Por ejemplo, veníamos levantando la consigna del sistema único, universal, público y gratuito de la salud contra el sistema actual descentralizado, de que toma la salud, los hospitales públicos como un lugar donde lamentablemente los sectores más empobrecidos de trabajadores acuden a morir. No hay ningún tipo de medicina preventiva. Pero también fuimos mucho más allá de eso. Empezamos a discutir por qué el Estado subsidiaba la salud privada, los laboratorios. Y en ese punto no pudimos discutir más profundamente, es más, incluso particularmente en el hospital, ante esta crisis, como discutíamos que los trabajadores teníamos que empezar a intervenir en todos los aspectos que hacen a nuestra vida, empezamos a plantear la necesidad de no solo abrir los libros para ver en qué se compra, porque en medio de toda esta crisis que se abrió, tanto el gobierno como las empresas afines están haciendo lucrativos negocios, mientras los trabajadores, nuestra familia y los sectores que se van a atender a los hospitales se mueren. Claro. Entonces vos decís abrirlos, o sea, manejar de alguna manera, buscar la forma de manejar las cuentas del hospital en relación a los insumos, a los medicamentos, etcétera, etcétera. Sí. Incluso habría esta discusión a la comunidad, ya que los trabajadores y los usuarios somos realmente los que hacemos existir el hospital. Bueno, ¿cuál es el número de lista para poder llamar a votar a los candidatos del 3 de febrero por el Frente de Izquierda? Es la lista 502 en la provincia de Buenos Aires. Eso, que lo encabeza el compañero Heberlin y la compañera Miriam Breckman.
Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Luis Sucher, por haber estado con nosotros. Acabas de escuchar a Luis Sucher, es delegado, es enfermero del Hospital Posadas, el hospital que en este momento se encuentra efectivamente en un colapso por la gripe A, es delegado de la Junta Interna del hospital y es candidato a concejal por el partido de 3 de febrero en el conurbano por el Frente de Izquierda. Enseguida volvemos con más Contrapunto del Día.